La mayoría de los cristianos no están preparados para los últimos días porque piensan que terminarán en derrota para la iglesia. Ahora, puede que no lo digamos en voz alta, pero mucho de lo que nos han enseñado nos ha posicionado para creer que, en última instancia, todo para nosotros termina en derrota. Nuevamente, no decimos eso exactamente, pero eso es lo que implica. Sí, vendrán tribulaciones. Sí, enfrentaremos pruebas. Sí, la oscuridad cubre la tierra y sí, la luz finalmente vence a la oscuridad, pero tenemos que entender que incluso en medio de esta batalla, Jesús es el Señor. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquellos que están llenos del Espíritu saben y entienden que Jesús reina. El poder y la autoridad del dominio le han sido dados para que así sea. Tenemos esta idea en nuestras mentes de que cuando el Señor regresa, la iglesia estará acurrucada en algún rincón oscuro rogando que Él venga y nos saque de apuros. Eso no es victoria, eso es retiro. Eso no avanza, eso se mueve hacia atrás. La razón por la que elegimos la imagen de esta manera es porque nos falta comprensión con respecto al reino de Dios y la autoridad que le ha sido dada a Cristo. Ahora, déjame ser muy claro, sí, viene la tribulación, ya sea que seas pre-mid o post-tribulación en términos de tu creencia en el rapto, no importa, la tribulación viene. Todos podemos estar de acuerdo en que vienen las tribulaciones y, por supuesto, estamos esperando con ansias la segunda venida de Cristo. Estamos de acuerdo en que, de Cristo, estamos esperando con ansias el rapto de la iglesia. Tengo muchas ansias por su regreso, pero debemos entender que mientras estamos colocados aquí en esta tierra, se nos ha dado una tarea. No el miedo y la retirada, sino el avance y la victoria. Jesús nos dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Así que, nuevamente, sí, esperando con ansias el regreso del Señor, sí, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, sí, vendrán pruebas y tribulaciones, pero sigue adelante, llénate de paz, llénate de valentía. El Evangelio no pierde su poder, la comisión no le fallará a Jesús. Él es victorioso. Ahora, tal vez eres alguien del grupo demográfico más joven de esta audiencia y escuchas enseñanzas que simplemente te llenan de desánimo. Y tal vez te preguntas por qué Dios me puso en la tierra si no voy a cumplir el llamado que Él me mostró. O ni siquiera debería casarme, ni siquiera tener hijos, ni siquiera trabajar para afectar a la próxima generación. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere. Quiere que pensemos a corto plazo para que no estemos invirtiendo en la próxima generación. Ahora quiero tener mucho cuidado con la forma en que digo esto, porque no quiero decir que Jesús no puede venir en cualquier momento. Por supuesto, que puede venir antes de que termine esta oración y esperaría que lo hiciera en ese mismo momento. Pero entiendes lo que estoy diciendo, así que está preparado para partir y preparado para quedarse. Debemos tomar dominio mientras esperamos su llegada y no simplemente tiramos del acelerador porque anticipamos que Él vendrá hoy o mañana. Porque la realidad es que cuando regrese, debería encontrarnos fieles y trabajando para hacer avanzar el reino. Así que, sí, seguir pensando generacionalmente, aunque creemos que estos son los últimos días. Pensar generacionalmente porque creo que es muy arrogante decir que no puede empeorar. También creo que es arrogante decir que no puede mejorar. No sabemos el momento de su regreso. Simplemente no lo sabemos. Nos han dado señales para la temporada, pero quién sabe, según los registros del cielo, ¿cuánto durará exactamente esa temporada? Así que debemos adoptar un enfoque equilibrado al respecto. No acurrucarnos en un rincón por la derrota y el miedo, levantar las manos y decir, Señor, sácanos de aquí, y no ser apáticos y decir, oh, no tengo mucho tiempo. Ambas perspectivas son impías. Ambas perspectivas te hacen descuidar la tarea en cuestión. Así que debemos trabajar, debemos pensar generacionalmente, debemos pensar en términos de autoridad, poder, dominio y victoria. Y que Él nos encuentre fieles cuando regrese. Así que, nuevamente, sí, puede regresar en cualquier momento,
pero eso no significa que quitemos la mano del acelerador, retrocedamos y retrocedamos. Debemos continuar avanzando. Así que, si estás en el grupo demográfico más joven de esta audiencia, quiero que te asegures de que estás invirtiendo en el futuro para el reino de Dios. No entregues las futuras generaciones potenciales al enemigo. No caigas en lo que yo llamo nihilismo escatológico. Y esto no importa porque estamos en el último día, mentalidad que no es en absoluto lo que las escrituras pretenden inspirar. Entonces, ¿por qué no están más preparados? ¿Por qué la mayoría de los cristianos no están preparados para los últimos días? Porque piensan como víctimas. Se lo diré sin rodeos. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no están preparados para los últimos días? Porque piensan como víctimas, porque están llenos de miedo, porque son hiperparanoicos, porque se preocupan y hacen sonar sus manos diciendo, «Oh no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Olvidaste quién es el Señor? Olviden quién se sienta en el trono». Entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Vamos a cubrir eso en un momento, pero primero quiero ayudar realmente a sentar estas bases y establecer este pensamiento para que la paz, el gozo y la valentía inunden tu corazón. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Esto es lo que dice la Escritura, por eso Dios lo elevó al lugar de mayor honor y le dio el nombre sobre todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe inclinarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y, por cierto, si cada rodilla se dobla en la tierra, eso significa que aún no estamos en la eternidad. Así que, aún hay actividad en la tierra, continua y debajo de la tierra. Y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí la Escritura describe que Jesús tiene poder de dominio y autoridad en el cielo y en la tierra. En Hechos 2, 22-23, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y todos somos testigos de esto. Ahora, no entonces, ahora, Jesús es exaltado al lugar de mayor honor en el cielo, a la diestra de Dios. Y el Padre, como lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para derramarlo sobre nosotros. Así, hoy ven y oyen cómo logró esta victoria como dice en Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Él canceló el registro de los cargos contra nosotros y lo llevó, clavándolo en la cruz. De esta manera, desarmó a los principados y autoridades espirituales. Me encanta este versículo, lo voy a leer de nuevo. Escuchen a esto, de esta manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. Esto está en tiempo pasado, porque de la forma en que los avergonzó públicamente fue por su victoria sobre ellos en la cruz. Así que, en su muerte y resurrección, Jesús avergonzó públicamente a los poderes de las tinieblas. Ahora, esto, por supuesto, no significa que no debamos estar involucrados en una guerra espiritual. Lo que esto significa es que, al final, el enemigo no pelea desde un lugar de victoria, el enemigo pelea desde la posición desesperada de derrota. En otras palabras, él está clamando por aferrarse a todo lo que pueda, sabiendo que ha sido derrotado y avergonzado públicamente por el poder de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis nos muestra algo interesante. Miren esto, Apocalipsis 5 versículos del 4 al 6. Escuchen con mucha atención lo que aquí se revela. Comencé a llorar amargamente porque nadie fue encontrado digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira al león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Ha obtenido la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Versículo 6, esto es peculiar. Miren esto, el versículo 5 dice que se le dijo que mirara al león. Así que le ordenó mirar al león, y luego el versículo 6 me muestra, luego vi un cordero que parecía haber sido masacrado, pero ahora estaba entre el trono y los 4 seres vivientes, y entre los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan el espíritu séptuple de Dios, que es enviado a cada parte de la tierra. Así que mira al león, y cuando se gira para mirar al león, ve un cordero.
Así que aquí vemos este paralelo profético. Jesús se convirtió o siempre fue el gobernante, siempre estuvo en autoridad, pero en términos de las legalidades y la línea de tiempo en la que Dios estaba trabajando en la tierra, Jesús se convierte en el león conquistador al ser el cordero inmolado. Así que es a través de su muerte que avergonzó a los poderes de las tinieblas. A través de Cristo, se estableció el reino de Dios como está en Mateo 12 versículos 27 al 29. ¿Y si Satanás me da poder, qué pasa con los que expulsan demonios? Ellos también expulsan demonios. Así que os condenarán por lo que habéis dicho. Pero si estoy expulsando demonios por el Espíritu de Dios, mirad esto ahora que dice, pero si estoy expulsando demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Porque ¿quién es lo suficientemente poderoso como para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pueda atarlo y luego saquear sus bienes. Así que aquí vemos que Jesús está describiendo el reino que ha venido y que fue demostrado a través de sus actos de liberación. Así que dice, mirad, si estoy expulsando poderes demoníacos por el poder del Espíritu Santo, y esto es una demostración para vosotros de que el reino de Dios está aquí obrando entre vosotros. Observad que se refiere a sí mismo como el hombre más fuerte que ata al enemigo. Él ha atado a Satanás. Ahora no quiero decir que Satanás no pueda hacer nada aquí. Cuando Jesús habla de la atadura de Satanás, está hablando de ello en un sentido general, o debería decir, en un sentido específico. En este sentido, el enemigo ya no puede impedir que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. Ya no tiene el poder de engañar a las naciones en su conjunto. Ahora, todavía puede obrar a través de la desobediencia. Todavía puede obrar en los corazones de aquellos que rechazan el Evangelio. Pero, nuevamente, se están agarrando a un clavo ardiendo. El enemigo está clamando por aferrarse a lo poco que puede. Así que, sí, el enemigo, por supuesto, encuentra su dominio en la desobediencia de hombres y mujeres. Todavía puede obrar a través de la desobediencia de hombres y mujeres malvados. Está tratando de aferrarse desesperadamente a lo poco que le queda. Y el Evangelio ahora puede avanzar. Jesús, el hombre más fuerte, ha atado al hombre fuerte, y ahora el Evangelio tiene el poder para transformar naciones. Pero todavía hay trabajo por hacer, porque el reino de Dios se expande. El reino de Dios comienza pequeño y crece. Es un reino siempre en expansión aquí en la tierra como dice en Mateo 6 versos del 9 al 10. Ora así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso, Jesús nos instruye a orar de esta manera, precisamente porque tiene un efecto en la tierra. Tú y yo, como embajadores del cielo, debemos orar para que se establezca el reino de Dios. Todavía hay trabajo por hacer como dice en Mateo 13 versos del 31 al 33. Aquí hay otra ilustración que Jesús usó, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza plantada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la más grande de las plantas de jardín. Crece hasta convertirse en un árbol, y los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Así que Jesús dice que el reino de Dios es como esa pequeña semilla, pero luego se convierte en el árbol más grande. No se queda pequeño, comienza en un lugar y luego se expande. Es un reino siempre en constante expansión. El versículo 33 continúa con otra ilustración, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer usó para hacer pan. Aunque puso solo un poco de levadura en 3 medidas de harina, impregnó cada parte de la masa. Nuevamente, vemos otro ejemplo del reino de Dios, comienza pequeño y luego se convierte en una influencia en constante expansión. Entendemos que el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios está en el cielo, donde Jesús está sentado en el trono. El reino de Dios se está estableciendo aquí en la tierra. Pero si hablamos de la posición legal, Jesús es el Señor de todos, y nosotros, como sus siervos, trabajamos para lograr su reino aquí para que Cristo reine. Comparemos eso con Hechos 1 versículo 8.
pero recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, vemos que el reino siempre se expande. 1 Corintios 15 del 24 al 26 deja claro que después vendrá el fin, cuando entregará el reino a Dios Padre, habiendo destruido todo dominio, autoridad y poder. Mira, esto es clave. En el versículo 25, Cristo debe reinar hasta que haya humillado a sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido es la muerte. Así que el reino continúa hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Ahora, solo para no causar ninguna confusión, por supuesto, aún estamos esperando un nuevo cielo y una nueva tierra. Este reinado con Cristo en un sentido más literal. Aquí estamos hablando de dinámica espiritual. No quiero decir que Cristo no gobierne literalmente, pero creo que entendemos que hay diferentes realidades que las Escrituras describen cuando se trata del reinado de Cristo. Jesús es el Señor, tiene poder y autoridad de dominio, y por eso se nos ha dado el poder de expandir su reino aquí en la tierra. Mientras hacemos esto, por supuesto, esperamos con ansias los nuevos cielos, la nueva tierra, donde podamos tocarlo, verlo y abrazarlo. Eso es, por supuesto, algo que nosotros, como cuerpo de Cristo, esperamos con gran alegría. Pero, nuevamente, ocupamos hasta que Él regrese para que continúe reinando sobre todo y ponga a todos los enemigos bajo sus pies. En Daniel 7 del 13 al 14 dice, mientras mi visión continuaba esa noche, vi a alguien como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue conducido a su presencia. Le fue dada autoridad, honor y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que personas de cada raza, nación e idioma le obedecieran. Mira esto ahora, su gobierno es eterno, nunca terminará, su reino nunca será destruido. Así que tenemos trabajo que hacer, y hacemos ese trabajo con la confianza de saber que este reino no puede ser destruido. Mateo 28 del 18 al 20 también destaca el poder de Jesús. Jesús vino y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Miremos ahora ante el hecho de que Jesús nos dice claramente, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Jesús dijo, como si estuviera diciendo, yo reino sobre el cielo y la tierra. Así que les doy la autoridad para ir y hacer discípulos. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿no gobierna Satanás este mundo? ¿No es él el príncipe del poder del aire? Bien, veamos una de las escrituras clave aquí, 2 Corintios 4:4, Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Son incapaces de ver la luz gloriosa de las buenas nuevas, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la semejanza exacta de Dios. Aquí, por supuesto, vemos, como dije antes, que Satanás todavía puede engañar a aquellos que se niegan a creer en el Evangelio. Pero esto no significa que pueda evitar que el Evangelio se propague a las naciones del mundo. Esto describe un subdominio, para que Satanás tenga gobierno y autoridad donde haya desobediencia. Entonces, donde está en acción la desobediencia, ahí es donde Satanás tiene autoridad, porque el hombre le entrega ese dominio. Pero si estamos hablando del dominio general, el poder general, la autoridad más alta, entonces, por supuesto, entendemos que esto sigue perteneciendo a Cristo. Esto, por supuesto, plantea otra pregunta, ¿no enseña la Biblia que las cosas empeorarán? Sí, absolutamente. Tribulación, pruebas, caos, estamos hablando de sistemas del anticristo, estamos hablando de estructuras de poder que activan la persecución de la iglesia, genial. Engaño. Quiero decir, es muy obvio que la Biblia dice claramente que sí, por supuesto, las cosas empeorarán. Pero esto es de lo que quiero hablar. En realidad,
voy a cubrir algunas de esas escrituras clave allí en un momento. Pero tenemos que entender que las cosas vienen en estaciones y ciclos. Ahora, a medida que estudias la historia de la Iglesia, la historia del mundo, realmente notarás que hay reinos y poderes que entran en escena, que llegan a existir, obtienen un gran poder, comienzan a formarse y atacan a la Iglesia, atacan al pueblo de Dios. Nuevamente, atacan a Cristo, atacando a su pueblo, por lo que estos sistemas se forman. Pero en última instancia, la Iglesia siempre vence. En última instancia, Babilonia cae, y el Evangelio avanza. Nos acercamos cada vez más al dominio, al poder y a la autoridad. Ahora, aunque la historia tiene estos diversos ciclos, uno de esos ciclos será el último. Entendemos que habrá un momento en que Cristo regrese y diga que ya es hora de que llegue a su fin. Le ha dado a la gente mucho tiempo para arrepentirse. Un juicio final, una resurrección de los muertos, un rapto de la Iglesia. Lo entendemos, pero, nuevamente, también reconocemos que esto viene cíclicamente, que los poderes aumentan y los poderes caen. Los poderes aumentan y los poderes caen. Y en algún momento, encontraremos y estaremos en el último ciclo. Pero la persecución y las pruebas no significan que no tengamos victoria, de hecho, es en nuestro sufrimiento donde encontramos la victoria. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina para más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.